Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Another Aprende Inglés. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés, y hoy vamos a practicar con las pasivas. Lo vamos a hacer de distintas formas, dependiendo de si prefieres traducir literalmente del español al inglés, si quieres cambiar una oración de activa a pasiva en inglés, esto es muy útil para exámenes, si quieres traducir lo que se conoce como pasiva refleja de se o una impersonal refleja, y por último, si quieres cambiar de una activa a pasiva en lo que se conoce en inglés como pasiva impersonal. También muy útil para exámenes. De hecho, las que he dicho que son útiles para exámenes son solo para eso, para exámenes, porque en una conversación real no vamos a cambiar de una activa a una pasiva, o decimos la activa directamente o decimos la pasiva directamente. Entonces, si lo que quieres es poder conversar, te recomiendo la primera y la tercera forma. Si quieres practicar para un examen, te recomiendo todas, pero en especial la segunda y la cuarta. Primero, una pasiva es una oración en la que enfatizamos la acción y en quién recae la acción, y dejamos en segundo plano a quien realiza la acción. La policía atrapó al ladrón. En este caso tenemos una oración activa. La policía está delante porque enfatizamos quién realiza la acción. El ladrón fue atrapado por la policía. En este caso tenemos una oración pasiva. Lo que hacemos es poner lo que está detrás del verbo delante del verbo y lo que está delante del verbo lo ponemos detrás del verbo introducido por la palabra por, by, en inglés. Lo que introducimos con la palabra por se puede omitir a veces si no es relevante o si no conocemos quién realiza la acción. Vamos con la primera forma. Si estamos traduciendo, es muy fácil crear pasivas en inglés porque lo podemos hacer de forma literal. Dejo aquí un vídeo donde explico las palabras clave que necesitamos para crear distintos tiempos verbales y formas verbales y que nos va a ser muy útil para este vídeo también. Si digo, el ladrón fue atrapado por la policía. El ladrón, the thief. Fue es el pasado de ser, was. Atrapado acaba en ado, que es el participio. Por lo tanto, necesitamos el participio de atrapar en inglés, que es caught. Por la policía, by the police. La frase quedaría: The thief was caught by the police. El ladrón ha sido atrapado por la policía. El ladrón, the thief. A es el presente del verbo haber, como está en singular, en este caso has. Sido acaba en ido, participio. El participio del verbo ser es been. Atrapado, de nuevo ado, participio, caught. Por la policía, by the police. La frase quedaría: The thief has been caught by the police. El ladrón será juzgado. El ladrón, the thief. La terminación da es will, en inglés, el futuro. Después ponemos ser, be. Juzgado acaba en ado, participio. El participio en inglés es tried. The thief will be tried. El ladrón debería de haber sido juzgado. El ladrón, the thief. Debería, should. Haber, have. Sido es participio porque acaba en ido, participio del verbo ser, been. Juzgado, participio porque acaba en ado, participio del verbo juzgar en inglés, tried. The thief should have been tried. El ladrón va a ser juzgado. Ir a más un verbo en inglés es be going to. En este caso en presente, is going to. Ser es be. Juzgado, participio, tried. The thief is going to be tried. Segunda forma, si lo que queremos es cambiar de activa a pasiva en inglés, siempre tenemos que añadir un verbo extra. Este verbo extra va a ser el verbo ser en alguna de sus formas. Be, am, is, are, was, were, been, being. Este verbo se va a colocar también siempre delante del verbo principal, es decir, delante del verbo que esté siempre a la derecha. ¿Cómo vamos a conjugar el verbo? Lo vemos con ejemplos. Ellos testaron esta medicina en animales. They tested this medicine on animals. Vamos a pasarla a pasiva. En este caso, primero cogemos this medicine y la ponemos delante del verbo como sujeto. They va a desaparecer porque no es relevante, no sabemos quién es they. Y ahora vamos con el verbo. Tenemos que añadir siempre el verbo be en alguna de sus formas. ¿En qué forma? Siempre tiene que estar en la misma forma que el verbo principal de la activa. En este caso, tested está en el pasado. Por lo tanto, be va a estar en el pasado. Was, were. Como this medicine está en singular, cogemos was. Y ahora, el verbo principal siempre tiene que estar en participio de pasado, la tercera forma. Como es un verbo regular, va a ser lo mismo. Tested. This medicine was tested on animals. Vamos a cambiar el tiempo verbal. They are testing this medicine on animals. This medicine va a pasar al sujeto.
Ahora, si tenemos algún verbo delante del verbo principal, lo vamos a mantener. Lo único que puede que cambie es que pase del singular al plural o del plural al singular. En este ejemplo tenemos are porque tenemos they como sujeto en la activa, pero en la pasiva el sujeto es this medicine. Por lo tanto, vamos a poner el verbo is. Ahora tenemos que añadir be en alguna de sus formas. ¿En qué forma? Depende de cómo esté el verbo principal en la activa. Testing, con ing. Por lo tanto, be va a estar con ing. Being. Ahora, test lo tenemos que poner en el participio. Tested. This medicine is being tested on animals. Otro ejemplo más. They shouldn't have tested this medicine on animals. This medicine pasa al sujeto. Ahora dejamos shouldn't have igual, porque no hay cambio de singular plural. Ahora añadimos el verbo be en alguna de sus formas. ¿En qué forma? En este caso participio, porque tested, al tener have delante, sabemos que está en participio. Been. Y ahora tested lo dejamos en participio. This medicine shouldn't have been tested on animals. Otro más. They have been testing this medicine on animals. This medicine lo pasamos al sujeto. Have been lo mantenemos, pero cambiamos have por has por el sujeto en singular. Ahora añadimos el verbo be. ¿En qué forma? En ing, been, porque testing está con ing. Y testing lo pasamos a tested, en participio. This medicine has been being tested on animals. Que no te extrañe ver been being, porque también lo tenemos en español. Está siendo aprobado, está siendo retransmitido, está siendo testado. Un último ejemplo. They were going to test this medicine on animals. This medicine pasa al sujeto. Were going lo cambiamos a was going porque necesitamos en singular. Be lo ponemos con to porque tenemos to test. Ahora to be. Y test lo ponemos en participio. Tested. Así que la frase queda This medicine was going to be tested on animals. Tercera forma, se. La palabra se tiene varios usos y dos de ellos son la pasiva refleja y la impersonal refleja. ¿Cómo se transforma una oración de se en una pasiva en inglés? De la misma forma que hemos hecho antes. Si digo, se despidió a mucha gente va a ser el sujeto, many people. Ahora, tenemos que añadir el verbo be delante del verbo principal. En este caso, como despidió está en el pasado, ponemos be en el pasado. Mucha gente es plural, así que ponemos were. Many people were. Y ahora ponemos el verbo principal en participio, fired. Many people were fired. Se ha despedido a mucha gente. A viene de haber, have, has. En este caso, have, porque el sujeto es plural. Ahora tenemos que añadir el verbo be en alguna de sus formas. Como despedido está en participio, tenemos que poner be en participio, been. Y ahora el verbo principal en participio, fired. Many people have been fired. Se habría despedido a mucha gente. Habría es would have. Despedido está en participio, por lo tanto, be va a estar en participio, been. Y ahora ponemos fire en participio, fired. Many people would have been fired. Se va a despedir a mucha gente. Va a más un verbo, en este caso va a ser are going. Despedir está en infinitivo, así que pongo be en infinitivo con to. Are going to be. Y ahora despedir en participio, fired. Many people are going to be fired. Se está despidiendo a mucha gente. Está, en este caso, va a ser are por el sujeto en plural. Despidiendo está en gerundio, endo. Por lo tanto, be va a estar con ing, being. Y ahora el verbo principal lo ponemos en participio, fired. Many people are being fired. Antes de ir a la cuarta forma, te aconsejo que te quedes hasta el final porque te voy a dar una variación del se y te voy a dar ejemplos para que te puedas poner a prueba. Cuarta forma, que a su vez se divide en dos partes. Estas frases son diferentes a las anteriores porque la estructura es diferente. En este caso vamos a tener un sujeto más un verbo más un sujeto más un verbo. Entre medias podemos tener that. El primer sujeto va a ser un sujeto genérico, como ellos, they, la gente, people o algunos, some. El primer verbo va a ser un verbo del estilo decir, say, pensar, think, creer, believe, saber, know. En realidad no tienes que saberte una lista de verbos, porque al ver la estructura de esta frase ya sabrás lo que tienes que hacer. El segundo sujeto y el segundo verbo puede ser cualquier cosa. La primera parte de esta pasiva impersonal se construye de la misma manera que en la segunda y en la tercera forma.
Lo único diferente es que el sujeto siempre va a ser it. Si digo, people know that some politicians are corrupt, cogemos el sujeto it y ahora nos fijamos en la primera frase y ponemos el verbo en pasiva. En este caso cogemos be y lo ponemos en presente porque know está en presente, is, y cogemos el verbo principal y lo ponemos en participio, known. El resto de la frase se deja igual. It is known that some politicians are corrupt. Cambiamos la frase. They believed that the earth was flat. En este caso cogemos otra vez it como sujeto. Believed está en el pasado, así que cogemos be y lo ponemos en el pasado. Was por el sujeto it en singular. Y ahora el verbo principal lo ponemos en participio, que es el mismo que en pasado porque es un verbo regular. Believed. La frase quedaría It was believed that the earth was flat. Otro ejemplo más. Everyone has said that we are living tough times. Ponemos el sujeto it. Has lo dejamos igual. Y ahora ponemos be en participio porque said está en participio. Been. Y ahora el verbo principal en participio. It has been said that we are living tough times. Vamos ahora a la segunda parte de esta cuarta forma. Lo que tenemos que hacer ahora es modificar ambas frases. El sujeto ya no va a ser it. Ahora el sujeto siempre va a ser el sujeto de la segunda oración. El primer verbo se va a conjugar de la misma forma que antes. Y el verbo de la segunda forma siempre va a tener un to, más los verbos cuando estamos hablando del presente o to have cuando estamos hablando del pasado. Ejemplos. They say that the president is worried. Cogemos the president y lo ponemos como sujeto. Y ahora tenemos que poner en pasiva el verbo de la primera oración. En este caso, is said. The president is said. Y ahora tenemos que poner to. Como está en presente el verbo de la segunda oración, no necesitamos have. The president is said to be worried. Otro ejemplo. Everyone is saying that Phil stole the money. Phil va a ser el sujeto. Ahora ponemos en pasiva el verbo de la primera oración. Tenemos is saying. En pasiva is being said. Y ahora tenemos que incluir to. Como tenemos stole, que está en el pasado, tenemos que poner have. Y después de have, tenemos que poner un verbo en participio de pasado. Stolen. Phil is being said to have stolen the money. Último dato. Podemos tener una pasiva en inglés cuando en español estamos utilizando pronombres átonos. Se puede ser un pronombre átono. Otros pronombres que pueden ser átonos son me, nos, te, os, le, les, lo, los, la, las. Por ejemplo, puedo decir, me robaron el coche. Y en inglés sería, someone stole my car o my car was stolen. Estoy seguro de que te despedirán. I'm sure they will fire you. O I'm sure you will be fired. Te voy a poner a prueba con unos ejemplos. Vas a tener unos segundos para responder. Algunas frases van a estar en pasiva española y tienes que ponerla en pasiva inglesa. Otras frases van a estar en activa inglesa y tienes que cambiarla a pasiva inglesa. Se va a cancelar el concierto. The concert is going to be cancelled. Journalists say that the Prime Minister will resign tomorrow. It is said that the Prime Minister will resign tomorrow. Nos invitaron a una fiesta. We were invited to a party. Las filtraciones están siendo investigadas. The leaks are being investigated. Everyone has said that Kurt is guilty. Kurt has been said to be guilty. They have been selling this product. This product has been being sold.
The firefighters need to extinguish the fire. The fire needs to be extinguished. Se debería modificar el procedimiento. The procedure should be modified. La reunión se pospuso. The meeting was put off. Some people say the press hid their secrets. It is said that the press hid their secrets. Some people say the press hid their secrets. The press is said to have hidden their secrets. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés. Esto es Another Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.